Hola a todos, soy Carlos Zacarías, ingeniero de Promax, y hoy vamos a hablar del HD Ranger Eco. El HD Ranger Eco es un equipo especialmente diseñado para instaladores, enfocado a realizar mediciones de ICTs, apuntamiento de antenas terrestres, de parabólicas, etc. Es un equipo que es el más sencillo y asequible de la gama de los HD Ranger, pero mantiene la robustez y gran parte de la funcionalidad de la familia HD Ranger. Es el equipo preferido de los instaladores precisamente por esa versatilidad que tiene. Lo que quiero hacer es enseñaros, haceros una pequeña demo, enseñaros cómo se trabaja con el equipo, qué funciones podéis esperar encontrar en el HD Ranger Eco, y posteriormente lo que haremos es un apuntamiento de una antena parabólica en vivo. Principalmente, lo primero que quiero enseñaros es las entradas y salidas del equipo. En cuanto a entradas y salidas, lo que podemos ver es la entrada de alimentación, la entrada de audio-vídeo. Esto puede ser muy útil, por ejemplo, para conectar la salida de vídeo de una cámara y poder ver la señal en la pantalla del equipo. Tenemos también un puerto mini USB. Esto nos permitirá el intercambio de recursos entre el equipo y un ordenador personal. Por ejemplo, recursos como capturas de pantalla, data loggers, archivos de adquisiciones de datos, etc. Y finalmente, la última entrada es la entrada de RF. Aquí conectaremos las señales que queramos medir. En cuanto a compatibilidad, muy importante, el equipo es compatible con señales de satélite DVB-S y DVB-S2, señales de cable CIC2 y señales terrestres TIT2. Eso significa que el equipo puede demodular cualquiera de estas señales y una vez extrae los servicios de televisión, puede decodificar los servicios de vídeo mientras sean servicios codificados en MPEG-2 o MPEG-4, SD o HD, eso no importa. ¿Qué más? Me gustaría también mostraros un poco la filosofía de operación con el equipo. ¿Cómo se utiliza el equipo? Pues principalmente tenemos esos tres botones, que son los tres modos principales de operación del HD Ranger Eco. El primero es el modo de analizador de espectros, que es en el que nos encontramos en este momento. La banda de frecuencias que cubre el equipo va de 5 MHz hasta 2150 MHz, pero toda esta banda se divide en dos tramos que podemos escoger desde el menú de preferencias. Cuando apretamos el botón de preferencias podemos ver que la primera opción es en qué banda queremos tomar las medidas, banda terrestre o banda satélite. La banda terrestre cubre desde 5 MHz hasta 1 GB, 1000 MHz. La banda de satélite cubriría desde 950 MHz hasta 2150 MHz, es decir, lo que se entendería como banda L. Muy bien. Ahora dejamos la banda terrestre. Una vez hemos seleccionado en qué banda queremos medir la señal, lo que haremos será sintonizar la señal de interés. Esa sintonización se puede realizar de forma por frecuencia o podemos hacer sintonía por canal. Sintonía por canal significa que previamente nosotros podemos cargar planes de canales en el equipo y una vez seleccionados nos podemos saltar de canal en canal de acuerdo a las frecuencias que han sido editadas en ese plan de canales. Si no lo queremos hacer así, lo queremos hacer directamente por frecuencia, también lo podemos hacer. En este caso, yo estoy sintonizando por frecuencia, aunque podría también utilizar un plan de canales para terrestre, el CCIR. Una vez selecciono por frecuencia, selecciono qué canal quiero sintonizar. Por ejemplo, vamos a sintonizar este multiplex. Para sintonizar un canal no nos hace falta estar centrados en la frecuencia central del canal. El equipo permite un cierto margen de error en la sintonización y aún así el equipo va a enganchar y demodular el canal. Ahora ya estamos sintonizados, ya estamos enganchados a la señal. Eso lo podemos ver porque se muestran estas dos
líneas blancas laterales, y una vez la señal está sintonizada y enganchada, lo que podemos es movernos al modo de medidas. El modo de medidas es este segundo modo de operación, el botón superior de la parte izquierda, y aquí lo que podremos ver son todas las medidas de calidad de la señal de interés que estamos sintonizando. Obviamente, dependiendo de si es una señal de cable, de satélite o de terrestre, veremos unas medidas u otras. En este caso, para una señal terrestre, podemos ver potencia, carrier to noise, la medida de señal, el ratio de señal a ruido, el MER y el prever y el postver. También el link margin en la parte superior derecha de la pantalla. Y toda la potencia que se está recibiendo a través del cable que hemos conectado al equipo. Muy bien, una vez hemos analizado todas las medidas, lo que haremos será ver si realmente podemos decodificar correctamente cualquiera de los servicios de vídeo que están contenidos en este multiplex terrestre que estamos demodulando. Para ello nos iremos al modo de TV, que es el tercer modo de operación. Ese modo lo encontramos en este botón inferior de la parte izquierda, donde se ve una pantallita de televisión, y en efecto podemos ver uno de los servicios de vídeo. Si queremos seleccionar cualquiera de los otros servicios de vídeo que están contenidos en el mismo canal de BBT o T2 que estamos sintonizando, seleccionamos utilidades y nos vamos a seleccionar servicio. Y aquí podemos ver todo el contenido que está incluido en este multiplex. Podemos ver varios canales de televisión y algunos de radio. También nos indica el LCN y si el canal es HD o SD. Si es HD nos lo indicará con el logotipo de HD. Muy bien. Así, tres modos principales de operación: modo de analizador de espectros, modo de medidas y modo de TV. Estos serían lo que sería la funcionalidad básica del HD Ranger Echo. Además, podemos encontrar una serie de herramientas que lo que nos permiten es analizar concretamente señales herramientas de medida más avanzadas para analizar o bien señales terrestres, o de satélite, o de cable. Y eso es lo que os quiero enseñar ahora. Concretamente, para terrestre, ¿qué podemos encontrar? Pues, todas estas herramientas avanzadas las encontraremos en utilidades. La primera de ellas es la constelación. La constelación, de hecho, es una herramienta transversal que nos sirve tanto para analizar señales de terrestre como de satélite como de cable. Y la constelación no es más que una forma alternativa de ver el MER, una forma visual de ver el MER. Nos indica con cuánto ruido estamos recibiendo los símbolos de nuestra señal. Lo que nosotros queremos es que estos símbolos que recibimos aparezcan lo más centrados y concentrados alrededor del punto central de cada símbolo. Es decir, si aparecen muy esparcidos alrededor del centro de la posición ideal del símbolo, quiere decir que estamos recibiendo el símbolo con mucho ruido. Es decir, el MER será bajo. Si lo recibimos centrados y concentrados en la parte central de la posición ideal de recepción del símbolo, quiere decir que el MER es alto y el ruido es bajo. Muy bien. Otra herramienta también para análisis de señales terrestres. Esta concretamente para análisis de señales terrestres. Es el analizador de ecos. De hecho, nos va a servir para analizar señales terrestres de BBT, T2 y C2 de cable. Lo que podemos ver aquí es en blanco nuestra señal principal y en azul todos los ecos que se están recibiendo desde la antena receptora, que podemos tener, por ejemplo, en la parte superior del edificio instalada.
Para los distintos ecos, aquí solamente recibimos uno. Para cada uno de los ecos lo que veremos será con qué potencia se está recibiendo ese eco con respecto a la potencia de la señal principal, con qué retardo se está recibiendo ese eco con respecto a la señal principal y cuál es la distancia entre ambas. En rojo se indica la parte que cae fuera del intervalo de guarda. Es decir, si cae un eco en la zona roja, va a ser muy dañina para nuestra señal principal y probablemente incluso no permita la recepción correcta de la señal. La última herramienta que os quiero enseñar para análisis de señal en banda terrestre es el modo de análisis de medición de intensidad de campo. Esto lo vamos a encontrar también en utilidades, de nuevo. Para activar el modo de análisis de medición de intensidad de campo, lo haremos aquí, on. Ahora lo que estamos midiendo, si os fijáis, son dB microvoltios por metro, y la idea es que lo que tendremos que hacer es cargar en el equipo el perfil de la antena con la que vamos a hacer las mediciones. Es decir, utilizaremos una antena para hacer las medidas. Esa antena tendrá una tabla de descripción del factor K de esa antena. Esos valores del factor K para cada una de las frecuencias se edita en un Excel que nosotros os podemos proveer y que podéis encontrar en nuestra web. Una vez editado, se carga ese archivo en el equipo y al realizar las medidas, el equipo corregirá automáticamente las medidas con el factor K de la antena que estamos usando para hacer las medidas. Lo podéis ver aquí, en intensidad de campo, configuración. Se puede introducir el factor K en la frecuencia que estamos midiendo de forma manual, o si queremos que el equipo las tome el factor K de forma automática, debemos cargar ese archivo que os comentaba y aquí seleccionar automático. Como no tenemos ningún archivo cargado, ahora mismo no nos aparece la opción, pero una vez carguéis el archivo ya aparecerá. Y podemos tener tantos archivos de descripción del factor K de la antena como antenas usemos. Si usamos 3 antenas distintas, podemos cargar 3 archivos distintos y seleccionar el archivo correspondiente cuando vayamos a usar una de esas antenas para realizar las medidas de intensidad de campo. Finalmente os quería comentar un par de detalles sobre lo que serían las medidas en banda satelital. En banda satélite, el equipo es compatible con los protocolos DISEC, protocolo SAT-CR o Unicable y protocolo JES o Unicable 2. Nos permite también alimentar la LNB, nos permite alimentar incluso el rotor de una antena parabólica, alimentar amplificadores, etcétera. Y nuestra intención es ahora hacer una demo en vivo de cómo se apuntaría una antena parabólica con rotor. Vamos a ello. Esta es la antena que vamos a apuntar, la antena parabólica. Como podéis ver, es un día extremadamente soleado y bueno, esto nos permitirá poner a prueba la pantalla del medidor y su luminosidad. Vamos allá. Como comentábamos, lo que vamos a hacer es apuntar una antena parabólica con rotor. En este caso la vamos a apuntar al satélite Astra 19.2 grados este y lo vamos a hacer paso por paso. Primero conectamos el cable que viene del rotor a nuestro medidor. Siguiente, vamos a preferencias, seleccionamos la banda de satélite, volvemos a ir a preferencias, activamos la alimentación externa, en este caso para poder alimentar el rotor, volvemos a ir a preferencias, voy a seleccionar
una tensión o 13 voltios o 18 voltios para ver si recibo alguna señal. Muy bien, estamos recibiendo señal desde la antena. En estos momentos aún no sabemos dónde estamos apuntando. Y finalmente lo que voy a hacer es activar el protocolo DISEC para poder enviar comandos DISEC y controlar el rotor. Muy bien. Ahora, lo primero, en nuestro caso, la elevación de la antena de satélite ya es la correcta. Lo que debemos hacer es moverla a lo largo del azimut hasta que encontremos el satélite que nos interesa, que es el Astra 19.2 grados. Lo que voy a hacer ahora mismo es mover el rotor ligeramente hasta que encuentre algún satélite y mirar qué satélite es, para saber más o menos dónde estamos. Muy bien, pues voy a mover rotor, voy a mover por segundos para ir más rápido y lo voy a mover, por ejemplo, oeste. Un segundo. Muy bien, empiezan a aparecer unos transponders. Voy a sintonizar uno de ellos. La razón por la que quiero sintonizar uno de estos transponders es porque el equipo, al demodular un transponder, generalmente nos aparece aquí, después de demodular el transponder, nos aparece la información sobre qué satélite, desde qué satélite estamos recibiendo ese transponder. No siempre nos va a aparecer esa información, aparece si el operador de ese transponder ha editado esa información en las tablas correspondientes del transport stream, pero es algo que es común. Vamos a intentar demodular otro de los transponders, a ver si tenemos más suerte. Voy incluso a aumentar el span para verlo. Muy bien, este ya lo ha demodulado. Está recibiendo las tablas. Pero en este caso no hemos tenido suerte porque no está editada la información en las tablas del Transport Stream. Vamos a sintonizar el siguiente. Como podéis ver, no hace falta estar completamente centrados. El equipo permite un margen de error en la sintonización. Muy bien. Finalmente en este sí que está editada la información en las tablas de Transport Stream y vemos que estamos apuntando ahora mismo a un satélite que se encuentra en la posición orbital 9 grados este. Es decir, que si queremos ir hasta 19.2 grados este, nos vamos a tener que mover hacia el este, más hacia el este, desde 9 hasta 19 este. Muy bien, pues ahora ya lo sabemos. Volvemos a cambiar a Full Span para ver toda la información espectral en nuestro analizador de espectros y vamos a mover el rotor de nuevo. Esta vez nos moveremos de nuevo en segundos, nos moveremos en lugar de oeste, nos moveremos este. Vamos a movernos un par de segundos, aparece otro satélite. Entre 9 grados y 19.2 grados este probablemente hayan varios satélites. Voy a ir un poco más hacia el este, porque no creo que sea este el satélite que buscamos. Muy bien. Muy bien, desaparece este satélite. Aparece otro nuevo. Muy bien. Vamos a intentar detectar cuál es este que está empezando a aparecer. Me voy a mover un solo segundo. Muy bien, ya lo tenemos. Vamos a sintonizar uno de los transponders y vamos a seguir la misma metodología. Sintonizamos uno de los transponders y miramos a partir de la información del Transport Stream, de las tablas de Transport Stream, vamos a ver qué satélite. 19.2, Astra. Muy bien, pues ya hemos detectado el satélite que nos interesa. Ahora lo que queremos hacer es maximizar, optimizar las medidas de calidad de ese transponder, de ese satélite. Vamos a utilizar un transponder como referencia, este mismo que estamos sintonizando ahora mismo. Me voy a centrar
en el transponder. ¿Y qué es lo que quiero? Bueno, principalmente lo que quiero es maximizar las medidas de MER y link margin. Entonces, para esto lo que voy a hacer es un movimiento del rotor muy pequeño. En lugar de moverme por segundos, me voy a mover por pasos. Y lo que voy a hacer es moverme izquierda y derecha hasta que vea que no puedo aumentar más mi MER. Vamos a intentar movernos primero un poco más al este, un paso, o un par de pasos. Ahora mismo tenemos un MER de 13.1 dB, 13 dB. Me muevo. 13.3, 13.4. Me voy a mover un poquito más. Ahora ya estamos bajando. Hemos bajado a 12, o sea que vuelvo hacia atrás, vuelvo a moverme oeste un par de pasos. Estamos en 13 otra vez. Me voy a mover un solo paso al oeste, a ver si consigo recuperar esos 13.3. Bueno, 13.2, 13.3, parece que ya no, más allá de un MER de 13.3 no vamos a conseguir. Ahora lo que nos interesa es, ya tenemos la posición del... Ya estamos apuntando correctamente en el azimut la antena parabólica. Ahora lo que tenemos que hacer es disminuir la interferencia de la polarización cruzada, es decir, ahora mismo estamos recibiendo dos polarizaciones, la que vemos y otra que sería la polarización opuesta. Lo que queremos es que una polarización interfiera lo mínimo posible con la otra. Para ello, lo que vamos a hacer es tomar la misma medida de referencia, el MER y el link margin, mientras giramos la LNB, hasta que consigamos lo mismo, conseguir maximizar esa medida, la medida del MER y del link margin. Como comentaba, ahora vamos a ir moviendo la LNB, la vamos a ir rotando, de manera que encontremos el punto en el que la interferencia de polarización cruzada entre una polarización y la otra es mínima. Nuestro indicador de referencia va a ser el MER de nuevo. Lo que queremos es buscar el máximo de MER posible. Vamos a ir moviendo la LNB, la vamos a ir rotando. Pues este es el máximo que podemos conseguir. Hemos conseguido un MER máximo de 13,6, 13,7. Bueno, pues hasta aquí el apuntamiento de la antena y así finalizamos el review del HD Ranger Eco. Espero que os sea de utilidad y podéis dejar vuestros comentarios en cualquiera de nuestras redes sociales. Muchas gracias.